Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a nuestra cuarta sesión de nuestro módulo 4, Textos y Visiones del Mundo. Mi nombre es Martín Eduardo González Cortés, asesor virtual aquí en Prepa en Línea CEP. Bueno, pues vamos a dar comienzo a nuestra sesión. Bienvenidos a todos los que están presentes y a los que se van integrando. Primeramente, vamos a ver el orden de la presentación. Es muy importante pues saber qué es lo que vamos a abordar en esta sesión. Como lo hemos mencionado en sesiones igual anteriores, no únicamente nos enfocamos en las actividades de la semana, sino también en profundizar en los temas de la semana para complementar nuestro aprendizaje, ya que no solo es el realizar las actividades, sino un sinfín más de herramientas que nos propone la plataforma y Prepa en Línea CEP, y pues es parte de lo que abordamos en nuestras sesiones síncronas de la semana. Entonces, lo que vamos a abordar en nuestra presentación es la introducción, el proceso de lectura, los géneros literarios, lo que es fondo y forma, aspectos de análisis en las obras literarias, lo que es la historieta, el proyecto integrador, el foro de integración, y vamos a ver también cómo manejar Pixton, ¿sí? Que es una de las grandes herramientas que tenemos para elaborar nuestra historieta. Puede ser también a través de PowerPoint, por ejemplo, de Canva, de cualquiera de estas herramientas que ya conocemos. Ya es cuestión de estilo. Cada uno de ustedes va a decidir cuál es la herramienta más apropiada para ustedes, pero pues vamos a trabajar en esta ocasión con Pixton. Vamos a continuar. Bueno, perdón, antes de recordarles la forma de participar en nuestra sesión. Saben que es muy importante su participación, tanto de dudas, comentarios, ejemplos, lo que tú quieras abonarle a la clase es muy importante, pues para enriquecerla, para hacerla más interactiva. Entonces, la manera de participar es levantas tu mano, escribes en el chat, como tú quieras, pero llevar ese orden, ¿sale? Entonces, pues es importante también que participes. Estoy al pendiente de tus dudas, comentarios o de lo que quieras compartirnos también. Entonces, pues a lo largo de este módulo hemos revisado las diferentes formas y enfoques para el análisis de los textos literarios, ¿verdad? Lo que es el fondo y la forma, los elementos de manera general que necesitamos para conocer los textos literarios, partiendo desde lo que es la literatura, que es el arte que utiliza como medio de expresión una lengua. Eso nos dice la RAE, la Real Academia de la Lengua Española. Y sabemos que la literatura pues es una de las 7 bellas artes: música, pintura, arquitectura, danza, escultura, literatura, y el cine, el séptimo arte. Entonces, qué agradable que estemos compartiendo sobre el arte, sobre esta materia tan importante que es la literatura, una de las fuentes de conocimiento, donde podemos recrearnos, podemos de manera lúdica y divertida conocer el arte de otras épocas, conocer la manera de pensar de otras generaciones, etcétera, ¿no? Entonces, es sumamente enriquecedor lo que es la literatura, y la hemos disfrutado a lo largo de este módulo, y que me parece que ha sido muy enriquecedor para todos. Entonces, esta diversidad fomenta el desarrollo de un pensamiento crítico y reflexivo que te va a ayudar a apreciar tales textos como manifestaciones culturales. Sabemos que estos textos, o en estos textos literarios, están plasmadas la cultura, el folclore, el arte de nuestros pueblos. Entonces, pues muy importante conocer esta diversidad cultural para fomentar y guardar nuestras costumbres. El propósito es que amplíes tu visión y tomes conciencia de las diversas formas de ver la vida y el mundo distintas de la tuya,
y de la de quienes conoces. Fíjense este punto también qué importante a través de la literatura. Tenemos mayor apertura de mente, ¿sí? Es muy agradable darnos cuenta que lo que nosotros pensamos es eso, solamente nuestra manera de pensar, pero hay tantas maneras de pensar como seres humanos en el planeta. Entonces, a través del arte, a través de la literatura, nos damos cuenta de ello para salir de nosotros mismos, de nuestra manera de pensar y enriquecerla con la de nuestras sociedades, de nuestra gente que está alrededor, empaparnos de todas estas culturas y maneras distintas de ver la vida. Entonces se pretende que reconozcas que muchas creencias, valores y normas están vinculados al contexto histórico en que fueron creados y que algunos de estos trascienden en el tiempo. Ya mencionábamos también eso a lo largo de las semanas, que los autores toman como para sus fondos, para las temáticas que ellos vierten en sus obras, pues los acontecimientos que ellos viven eh, a su alrededor, ¿no? Situaciones culturales, económicas, de creencias, religiosas, etcétera. Todos esos acontecimientos nos van impactando a nosotros como seres humanos y obviamente los artistas, los escritores, pues los plasman ahí en el arte, en las obras literarias, para que nosotros podamos tener una visión distinta, para que podamos acudir a estas obras literarias y hacer un salto en el tiempo. También es importante recalcar que las obras que trascienden en el tiempo son aquellas obras que tocan temáticas trascendentales, ¿no? Como lo es los valores, el amor, el buen vivir, la vida, la muerte, etcétera. Sí, hemos mencionado algunas obras, ¿no? Como el Don Quijote de la Mancha, por ejemplo, o podríamos hablar también de El Principito de Antoine de Saint-Exupéry, y podríamos mencionar muchísimas obras que han trascendido en el tiempo por esa razón, porque son obras que abordan temáticas de interés común para las sociedades. Y obviamente los autores utilizan muchos estilos. Puede ser que a través de una obra de ficción se comparta un conocimiento trascendental o a través de una obra de terror. Eso ya es cuestión de estilo, del estilo que quiera utilizar el autor, pero en el fondo siempre tienen algo que compartirnos. Aunque sea una historia ficticia, en el fondo está basada en un conocimiento, en una idea que el autor quiere transmitirnos para dejar una huella, para que nosotros tengamos una apertura de mente y que pueda haber en nosotros alguna especie de reflexión, de catarsis. Recordemos brevemente lo que es el proceso de lectura. Sabemos que, bueno, en estas semanas, en esta semana y en todas, siempre vas a estar haciendo actividades y la principal herramienta que utilizamos para tener contacto con el conocimiento, con los textos, pues es la lectura, ¿sí? Recordemos que existe un proceso de lectura para poder realmente adquirir dicho conocimiento. Están estas etapas, la etapa previa, la etapa al momento de leer y la etapa post, después. Entonces, antes de leer, pues hay que explorar el texto, ¿sí? Darnos cuenta de esos conocimientos previos, anticipando con la anticipación, revisando los títulos, los subtítulos, las imágenes, la portada, la contraportada, una vista general del escrito antes de adentrarme a él. ¿Qué sé de este texto? ¿Qué conozco de este tema? Para poderlo vincular con la información que yo ya tengo y de esa manera ir edificando el conocimiento. Entonces se trata de que no nos vayamos directamente a la lectura, sino que hagamos esa especie de reflexión antes de adentrarnos al texto para partir de algo.
de nuestros conocimientos previos, por muy básicos, por muy mínimos que sean, es importante partir de ahí. Una vez que ya me voy a poner a leer, ¿cómo voy a leer? Lo he mencionado en otras ocasiones, viviendo una experiencia. ¿Cómo voy a vivir una experiencia? Al disfrutar de lo que estoy leyendo, sintiendo todo ese cúmulo de emociones, a lo que llamamos experiencia estética. Eso tenemos que hacer cuando leemos. Ya les decía en otras sesiones, cuando vivimos experiencias, ¿se nos olvidan las experiencias buenas o negativas y positivas? No, ¿verdad? No se nos olvidan las experiencias. Entonces, ¿cómo tenemos que leer? ¿Cómo tenemos que estudiar? Así, viviendo una experiencia, sin tener distractores, no hay ruidos, no hay interferencias, tengo mi celular apagado, el televisor, etcétera. Puedo apoyarme de tener algo de música ambiental por ahí para armonizar mi espacio, se vale. Tener una buena postura también, es muy importante tener una buena postura cuando estamos leyendo o cuando tenemos contacto con estos textos, porque imagínense estar acostados al momento de leer o para realizar una actividad, pues va a ser muy difícil que podamos concentrarnos. Entonces, fíjense, todos esos puntos son muy importantes al momento de leer. Y sabemos que podemos realizar dos tipos de lectura, una lectura exploratoria y una lectura de investigación. 2 o 3 veces podemos leer el texto, subrayar las partes más importantes, localizar las ideas, etcétera, ¿no? Pero sí que haya siempre por lo menos un par de lecturas. En la poslectura, ¿qué se trata la poslectura? Fíjense qué importante es esta parte. De manera general, en la poslectura se trata de que siempre exista un producto escrito de lo que tú leíste. Siempre, siempre tiene que haber un producto escrito. Lo que tú quieras. Puede ser desde un dibujo hasta un esquema, un cuadro sinóptico, un mapa conceptual, un mapa mental, un resumen, una síntesis, un listado de ideas, lo que tú quieras, tú decides, pero es importante que siempre exista un producto escrito, porque eso va a asegurar de que realmente se comprendió, porque al tú realizar un producto escrito, eso ya es tuyo, tú ya estás haciendo un proceso mental, estás haciendo un proceso mental y por lo tanto eso ya se va a quedar en ti. Le llamo yo esas anclas, ¿no? El anclar el conocimiento, el anclar el aprendizaje, que no se quede solamente en, sí, aprendí, me quedó claro. No, es muy importante que vayamos tomando notas, inclusive aquí en nuestras sesiones síncronas también, que vayamos haciendo anotaciones de puntos que nos parezcan importantes, porque también nosotros como asesores o en lo personal, yo les comparto también mucho información y conocimiento para complementar el aprendizaje de nuestro módulo. No solo me quedo con los temas que están en el módulo, sino trato de ampliar un poquito más para dejarles un conocimiento extra que nos vaya a servir para nuestro proceso formativo y también para la vida. Es muy importante, ¿no? Educar para la vida. Muy bien, continuamos. Ya saben, cualquier duda, cualquier comentario, con todo gusto pueden compartir. Veamos rápidamente también lo que es, recordemos lo que es la literatura y los géneros literarios. Esto nos va a acompañar pues siempre y es muy importante que recordemos. Entonces, la literatura, dice la RAE, la Real Academia de la Lengua Española, de manera breve y concisa, que la literatura es el arte que utiliza como medio de expresión una lengua. Entonces, para empezar, la literatura es un arte. Entonces, la literatura para su estudio se divide en géneros, en 3 géneros: género narrativo, género poético o lírico y género dramático. Son los 3 géneros de la literatura universal, ¿sí? Estos géneros a su vez tienen subgéneros, ¿sí? Entonces, de manera general, ¿qué características tiene el género narrativo? Se cuenta una historia, existe un tiempo y un espacio,
hay personajes, ¿sí? De manera general. Características del género lírico, por lo regular utiliza la narrativa, el verso, utiliza el verso, se expresan emociones y sentimientos de manera excelsa, de manera bella, ¿sí? Existe un sujeto y un objeto lírico, la belleza de la palabra, las figuras literarias, por lo regular, ¿verdad? Las encontramos en la poesía. Y por último, el género dramático. ¿Qué es el género dramático? Es una representación de la vida cotidiana. Los dramaturgos, que son los creadores de estos guiones teatrales, toman los eventos de la vida cotidiana para llevarlos al teatro y que nos sirvan de catarsis, de reflexión, cualquier representación ante un público. Ese es el género dramático. Entonces, cada género tiene subgéneros a su vez. El género narrativo, sus subgéneros son la fábula, la epopeya, la leyenda, el mito, el cuento y la novela. En el caso del género lírico, los subgéneros es la oda, el himno, el cantar, la canción, la égloga, la elegía, etcétera. Todos esos son subgéneros del género, es decir, son subgéneros que pertenecen al género en cuestión. En caso del género dramático, también tiene subgéneros. Se clasifican en mayores y menores. Géneros mayores, tragedia, comedia y drama. Géneros menores, entremés, sainete, vodevil, ópera, monólogo, ¿sí? Aquí entonces tienen un esquema general de lo que es la literatura, géneros y subgéneros literarios. Retomando también lo que es el fondo y es la forma, lo vamos a utilizar siempre y en próximos módulos también. Cuando hablamos de fondo, hablamos de contenido, del argumento, de lo que trata la obra. Hablamos de tema, de acción, de tiempo, de espacio, de personajes, del contenido, ¿sí? Del interior. Eso es fondo. Forma es lo externo, ¿sí? El físico de los textos que de manera general identificamos en cuanto a forma, el verso y la prosa, pero también podemos identificar, por ejemplo, en el caso de una prosa, si es narración, descripción, argumentación, diálogo, exposición. Son los 5 prototipos textuales, formas distintas en las que se puede presentar un escrito, ¿sale? Eso en cuanto a fondo y a forma. Recordemos nuevamente estos elementos de fondo, el argumento, que es el resumen o la síntesis de la obra, qué sucede en la obra. El tema se refiere a la idea principal, ¿sí? ¿Cuál es la idea central? Ese sería el tema, que a veces está relacionado con el título, ¿no? Está muy relacionado a veces con el título, a veces, no siempre. La acción son esos diferentes hechos o los diferentes momentos y que se agrupan en introducción, desarrollo y conclusión o introducción, desarrollo y desenlace. Dentro del desarrollo existe el nudo, que es la parte central, el momento de mayor tensión, el tiempo, que es la duración de los hechos, que puede ser objetivo cronológico, literalmente los días, las horas son ahí explícitos, o subjetivo y psicológico, que es el tiempo que transcurre en la mente del personaje. Decíamos que este tiempo psicológico está más relacionado con las obras líricas, con las obras poéticas. El espacio, otro elemento muy importante en las obras literarias, el espacio que es el lugar donde se lleva a cabo la obra, el bosque, la ciudad, la casa, el parque, etcétera. Los personajes, que son esos entes creados por el autor con características muy particulares, tanto físicas como internas, ¿sí? Entonces, estos personajes son los que ejecutan la idea del escritor. Llegamos a la historieta. Vamos a enfocarnos ahora sí en este trabajo
que es el proyecto integrador, lo que tienen que realizar esta semana. Una historieta es un relato compuesto por una secuencia de imágenes acompañadas de texto que están dispuestas en un orden lógico y temporal sobre una página permitiendo la lectura de una narración. ¿Sí? Esa es una historieta. Son estas formas creativas en las que se puede presentar la literatura. Esta es una historieta. Entonces, ¿cuáles son los pasos para poder crear una historieta? Primeramente, decidir cuál es el tema de mi historieta. Por ejemplo, en este caso de nuestra historieta, nuestros aprendizajes, ¿verdad? Los aprendizajes que tuvimos durante el módulo. Segundo, vamos a crear los personajes y los lugares donde van a suceder. ¿Quiénes son los personajes? Ah, pues nosotros como estudiantes, ¿verdad? Y nuestra familia, nuestros hijos, nuestra esposa, nuestra pareja, compañero, etcétera. Tercero, realizar un boceto, ¿sí? Hay que hacer algo previo para darnos una idea de cómo va a quedar, cuáles son los diálogos que voy a incluir, etcétera. Y ya por último, con ello, pues voy a realizar y voy a armar mi historieta. Aquí algunos tips para crear y estructurar las frases, estos diálogos que vamos a crear, cómo podemos iniciar la historieta. En las semanas anteriores les compartí para crear el cuento, cómo puedes iniciar el cuento, en la introducción, en el desarrollo y por último en el cierre o en la conclusión. Se pueden también retomar aquí, pero aquí tenemos otra forma, ¿no? Para estructurar estas frases. Érase una vez, primero, ¿no? O quién es, qué hace y qué. Entonces, primero, érase una vez, tal cuestión. Después, entonces, se enfrentó a su problema y así sucesivamente, puntos suspensivos. Y al final, damos esa conclusión, ese cierre. Entonces, se trata de que consideremos la estructura de un texto. A eso se refiere de manera concreta, que tomemos en cuenta la estructura de un texto. Por eso es que está en 3 momentos. Todo texto, toda actividad debe de tener esa estructura: introducción, desarrollo y conclusión, para que tenga una lógica, para que tenga las propiedades de la redacción. ¿Cuáles son? Adecuación, coherencia y cohesión. ¿Sí? Ok. Fíjense bien. A ver, Monse. ¿Qué tan larga tiene que ser la historieta? Eh, no se nos habla, si te fijas, Monse, no se nos da una extensión determinada. Lo que considero es que tenga precisamente, Monse, lo que les decía, una estructura, una introducción, un desarrollo y una conclusión. Por ejemplo, aquí les estoy mostrando una historieta, ¿sí? Un ejemplo de una historieta de cómo podría quedar. Entonces podrían ser estos 6 cuadros, 9 cuadros, 12 cuadros. Cada quien decide. Lo único que yo les digo, te digo a ti, les digo a los demás, que tenga una estructura adecuada. ¿Cuál es la estructura adecuada? Introducción, desarrollo y conclusión. Eso sería porque no nos marca un número determinado de diapositivas o de imágenes, Monse. Ok, muchas gracias. Sí, gracias a ti. Entonces, aquí un ejemplo les decía de cómo podría quedar su historieta. Por ejemplo, ¿qué son los textos literarios y cómo analizarlos? Se pregunta este personaje. Creo que me falta mucho por aprender. Para analizar los textos literarios necesitas conocer el fondo y la forma. Ah, muy bien. Entonces, aquí ya está compartiendo porque en la historieta tienes que compartir tus aprendizajes. Entonces aquí este personaje pues ya está hablando, por ejemplo, de este aprendizaje que es fondo y forma, ¿sí? Entonces, eso es lo que tienes que abordar en tu historieta, ¿sí? Entonces, esta misma historieta, si te fijas, tiene esta estructura que te comento, tiene una introducción, un desarrollo y una conclusión, ¿sí?
la historieta como creación literaria, el facilitador, ¿sí? O el asesor. Revisen las herramientas de la semana 4 para que puedan realizar su historieta y aquí reflexiona el personaje, ¿sí? Y ya por último, damos el cierre, ¿sí? Por ejemplo, pregunta aquí, pues la mamá, la esposa, la hija, el hijo, ¿sí? En esa interacción, haz de cuenta que vas a recrear lo que tú mismo has vivido en tu vida en estas 4 semanas, esa interacción que tuviste con tu pareja, con tus hijos, etcétera, ¿no? Al principio, pues siempre estamos algo preocupados, estoy empezando este módulo, no sé muy bien qué es la literatura, ya en el segundo cuadro, ya estoy tomando mayor confianza a través de los recursos de la semana, de lo que nos han explicado, de lo que me ha explicado el asesor virtual, de la interacción que he tenido con mis compañeros, etcétera, etcétera, hasta que pues vas tomando esa seguridad a lo largo del proceso de las 4 semanas, ¿verdad? Hasta que llegas a una conclusión de tus aprendizajes significativos acerca de lo que es el fondo, la forma, el argumento, los personajes, lo que es la literatura, el arte, todos los conocimientos que abordamos a la semana que son en la semana, en las 4 semanas que son bastantes, ¿sí? Eh, Llegamos al proyecto integrador, vas a reconocer los elementos que conforman un texto literario para que lleves a cabo tu propia historieta. ¿Qué vas a entregar? Un documento elaborado en procesador de textos en el que organices los pasos para analizar un texto literario e incluyas el enlace de la historieta. Entonces, les voy a compartir pantalla. Pues permítanme un momentito para revisar esta cuestión. Y les decía, pues vamos a revisar ahorita, les voy a compartir también cómo utilizar Pixton, ¿sí? Esta herramienta extraordinaria para hacer presentaciones o cualquier actividad de forma creativa. Nos den un momento porque ya saben, dejamos de moverle a la plataforma y y pues se pausa, ¿verdad? Hay que volver a ingresar. Entonces, vamos a descargar el documento para podérselos compartir. Y posteriormente, pues revisaremos Pixton. Aquí está ya. Vamos a compartir. Proyecto integrador. Claro, es esta. Muy bien, solo confírmenme, ya les estoy compartiendo la actividad, la historieta. Ya. Muy Sí, bien, ya. gracias, muchas gracias. Muy bien, entonces aquí está la actividad, lo que vamos a realizar. Primeramente dice, vas a ordenar los siguientes pasos del 1 al 30 para organizar un texto literario según tus aprendizajes anteriores. ¿Qué necesitas para analizar un texto literario? ¿Qué se necesita? ¿Sí? Para esto, ¿de qué te apoyas? ¿Del proceso de lectura? Ahorita precisamente hablábamos de él, ¿verdad? Antes de leer un texto, ¿qué tengo que hacer? Pues echar un vistazo del texto, conocer el contexto de producción, formarme una idea, una hipótesis de qué pueda tratar, dar una revisión general, todo eso que abordamos a lo largo de la semana, esa es la forma que de manera sintética lo hablamos ahorita en el proceso de lectura, ¿sí? No puede ser, no podría yo elegir, por ejemplo, reconocer como punto número 1, reconocer la acción del texto. No, pues eso no lo puedo saber hasta que lea el texto, ¿sí? Entonces, primeramente, solo por dar un punto, porque saben que no podemos dar respuestas.
Pero, ¿qué podría hacer primeramente? Ah, pues realizar una lectura exploratoria, ¿verdad? Primeramente, si alguien dice, leer de forma analítica el texto, no, primero, pues voy a identificar de manera general quién es el autor, a qué género literario pertenece, e investigar el contexto sociocultural del autor, etcétera, ¿no? Por ejemplo, igual si pusiéramos indicar el argumento del texto, no, primeramente no, porque eso lo voy a conocer hasta que termine la obra, hasta que termine la lectura, hasta entonces voy a conocer el argumento, ¿verdad? ¿De qué trata? Bueno, entonces eso es lo que tienes que hacer, organizar estos pasos y también, muy importante, fíjate bien, sombrea con rosa los pasos relacionados con la forma y con verde los pasos que se relacionen con el fondo. Entonces, nuevamente, sombrear estos mismos pasos, los que se relacionen con la forma, con el fondo y con la forma, ¿sí? Decíamos, de rosa, los de forma y de verde, los de fondo, ¿sí? Eso es lo que tenemos que hacer, no se les olvide, eso es también muy importante que aprendamos a distinguir lo que es fondo y forma. Una vez que ya identificamos, que ya organizamos, ya dimos el orden a todos estos pasos del 1 hasta el 30 y que identifiqué cuáles corresponden al fondo, cuáles corresponden a la forma, voy a explicar de manera breve por qué decidí ordenarlos de esa manera. Para esto, obviamente, te vas a apoyar de los temas que hemos visto en la semana, ¿sí? Para tú poder ordenar para dar un orden correcto, es porque conociste algunos temas. ¿Cuáles son esos temas que te ayudaron a conocer, a tomar la decisión de por qué lo ordenaste así? Pues desde el proceso de lectura, ¿verdad? Desde el proceso de lectura, ¿sí? Que primero haces algo previo, algo durante y algo después, lo que es el contexto de producción, el contexto de recepción, bueno, todos los temas que a ti te hayan apoyado para poder tomar la decisión, para que pueda haber una referencia clara del por qué, ¿sí? Posteriormente, para elaborar, tú, dice en la parte 2, elabora una historieta en la que cuentes tu experiencia durante este módulo. Para su realización, usa tu creatividad y toma en cuenta lo siguiente. ¿Sabías algo de la literatura sobre los textos literarios antes de cursar este módulo? ¿Qué tan difícil o complicado te resultó leer estos textos literarios? ¿Qué experiencias y aprendizajes te ha dejado analizar estos textos literarios durante este módulo? ¿Tienes inquietud de seguir leyendo? ¿Te atrae algún género en específico? ¿Quieres aventurarte a crear tus propios textos literarios como un pasatiempo o como una profesión? Ojalá que sí, que salgan de aquí nuestros próximos escritores. Entonces, estas preguntas te van a servir como para tener una base, ¿verdad? Entonces, recuerda incluir, además de los pasos que ordenaste en la primera parte del proyecto, aspectos como creación de los mundos posibles, la ficción y la realidad, los elementos divertidos o agradables, las características y situaciones de la vida cotidiana y actual que se representan en la literatura, ¿sí? Sabemos que todos estos elementos creativos o que son parte de una obra literaria, pues los debes de incluir, los personajes, el tiempo, el espacio, el lugar, el contexto, ¿sí? Todo esto, pues para que sea considerada como tal, una obra literaria como tal. Eh, es importante revisar estos recursos, ¿sí? Cómo hacer una historieta y cómo utilizar Pixton para poder realizar tu historieta. Elabora un guión para tu historieta, recuerda los pasos que debes seguir para redactar textos literarios, elige tus personajes y el contexto donde se van a realizar,
reflexiona sobre el lenguaje que vas a utilizar, ¿sí? Dentro de los globos y la explicación de cada una de las imágenes. Revisa varias veces tu guión, cuida la redacción y verifica la ortografía. Y pues ya, por último, con base en ese guión, pues realiza tu historieta. Por último, pega el enlace aquí. Ojo, como siempre lo repito, es importante que revises muy bien. Una vez que pegues la historieta, el enlace de la historieta, cerciórate, por favor, de que realmente abre, que cediste los derechos, para que cualquier persona lo pueda ver, porque luego por una sola letra que no hayas copiado correctamente del enlace, ya no lo vamos a poder ver la historieta y pues no vas a poder tener tu calificación. Entonces, por favor, es muy importante revisar. De hecho, la revisión es parte también del proceso de escritura. Lo vimos, ¿sí? La revisión es la última de las etapas del proceso de escritura. Ok, vamos ahorita en la siguiente sesión a ingresar a Pixton, ¿sí? Para explicarles cómo trabajar en Pixton y cómo crear su historieta. No sé si hasta aquí tengan alguna pregunta. Perfecto, parece que no. Entonces, está por cortarse esta sesión. Ya saben, vamos a ingresar nuevamente con el mismo enlace, exactamente igual. En 1 minuto o 2 estamos de nuevo y vamos directamente a cómo trabajar con esta extraordinaria herramienta que es Pixton para la elaboración de tu historieta. Entonces, aquí los espero en un momento más.